Vamos con la función seno. Como hacemos siempre en todas las funciones, arrancamos siempre con la tabla de valores. En este caso vamos a hacerla también y vamos a tomar como valor a alfa. El seno de alfa es igual a i. Esto sería nuestra x, esto sería el valor de i. Entonces, voy a plantear que cuando alfa valga 0 grados, si yo hago el seno de 0, me va a dar 0. O sea que para 0, mi coordenada en i va a ser 0. Si alfa vale 90 grados y hago el seno de 90, me va a dar 1. Entonces, mi coordenada de i va a ser 1. Y así con cada uno de los valores. Si se fijan, van a tener 0, 1 y menos 1. No hay otro valor que no sea ese. Aunque yo acá siga poniendo todos los ángulos, ¿sí? O sea, en realidad sí hay más valores, pero los que son los notables, el 0, el 90, el 180, el 270 y el 360, va a ser siempre 0, 1 y menos 1. Entonces, lo que vamos a hacer es los ejes coordenados, tengo y tengo x. En x no vamos a marcar 0, 180 y 270, sino que lo vamos a escribir en radian, no en sistema sexagesimal. Recuerden que para 90 grados era pi medio, y pi medio o un medio de pi me daba 1, ¿sí? El 90 me daba 1. En pi, que es 180, me va a dar 0. En 3 medios de pi me va a dar menos 1, que sería el de 270. En 360, que sería 2pi, me daba 0. En menos 90 grados, que sería menos un medio de pi, me da menos 1. En menos pi, que sería menos 180, me da 0. Y este lo agregué porque tenía lugar, así que aproveché y lo agregué. Me da menos 3 medios de pi, que sería menos 270, me daba 1. Ahora, para unirlo no son líneas rectas, sino que se unen en forma curva, son como onditas. Esto significa, o sea, no termina, significa que toda la función va a ser esto, ¿sí? Así se va a extender, va a volver acá, va a bajar y va a bajar. Se dice que la función seno, sí, también va a ser la coseno y también lo va a hacer la tangente, son infinitas, sí, son ondas infinitas. Nosotros vamos a trabajar solamente de 0 a 2pi, salvo que tenga algo en particular la función que haga que o se me achique eso o se me agrande un poquito. La función sin corrimiento, es decir, la función base, es f de x es igual a seno de x. Esta es la función base, la que no tiene corrimientos, la que vimos anteriormente. Pero existen distintos corrimientos que son 4. A, B, C y D. Si lo buscan en otro lado, las letras pueden variar, sí, pero representan lo mismo. A siempre va a ser la que multiplica el seno, B va a ser la que multiplica la x, C es la que está dentro, ¿sí?, de lo que sería el seno dentro del argumento, y D es lo que va a estar afuera. Tanto C como D pueden estar sumando o restando, ¿sí? Vamos con el primer corrimiento, que sería f de x es igual a por seno de x, perdón. A es la amplitud. Entonces A nos va a indicar la amplitud de la función, es decir, cuánto se estira o cuánto se comprime la función. Esta es la función base, ¿sí?, la que arrancamos de un principio, que va de 0, medio pi para arriba, en pi al medio, en 3 medios del pi abajo y 2pi al medio, y así sigue. Como les dije anteriormente, nosotros vamos a trabajar de 0 a 2pi por el momento. Ahora, esta es la función sin corrimiento, sin A. En realidad la A en este caso sería 1. Ahora, si mi A es distinto, en este caso siendo un medio, si se fijan, que no lo aclaré antes, estas líneas no son asíntotas, ¿sí?, sino que es una referencia que decidí indicar yo para que ustedes vean que el tope está en 1 y el menos 1. Pero no es una asíntota porque toca a esa línea, a esa recta, ¿sí? Ahora, siempre cuando no tenga corrimiento va a estar en 1 y el menos 1. ¿Sí? Cuando no tenga el corrimiento de A, siempre va a estar en 1 y el menos 1. Pero si ese corrimiento existe, en este caso es un medio, ya no va a estar más en 1 y el menos 1, sino que va a estar en un medio y el menos un medio, en el valor de acá, ¿sí?
un medio menos un medio y el resto es todo igual. Tenemos los mismos valores acá abajo y la función va del centro, o sea, de 0 a 1, de 0 a menos 1, de 0 y va a seguir. Tenemos otro ejemplo en donde ahora a es 3, no va a estar más en 1 y en menos 1, sino que va a estar en 3 y al menos 3. Va a ir de 0 a 1, de 0 a menos 1, de 0 y sigue. Lo mismo pasa si es 2. Sí, no va a estar más en 1 y en menos 1, sino que va a estar en 2 y en menos 2. Va a ir de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a menos 1 y de menos 1 a 2 y continúa. Ahora, puede ser que la amplitud sea negativa, ¿sí? Cuando pase eso, que es el caso que sigue, el número lo mantengo igual como vendríamos haciendo. Si es 2, va a ir de 2 a menos 2. Ojo que acá yo me olvidé de ponerle el menos, ¿sí? Entonces va a ir de 2 a menos 2. Eso no cambia. Lo que me va a cambiar es la forma de la curva. Si se acuerdan, en el anterior, acá va de 0 a 1. Y después baja y sube de vuelta. Cuando sea negativo, en vez de arrancar y subir, va a arrancar y va a bajar, ¿sí? Va a ser lo contrario. Entonces va a arrancar, va a bajar, va a ir al medio, va a subir, ¿sí? Si se fijan, demuestro de vuelta. Este subía y hacía la onda así, en este la onda va para el otro lado. Damos otro ejemplo, que sería menos un medio. El tope estaría en un medio y el menos un medio, eso no cambia, pero la onda en vez de subir, va a bajar. Vamos con el segundo corrimiento, que es cuando tengo un valor que multiplica la x, en este caso lo denominamos con la letra b, y la b va a modificar el periodo de la función. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos yo dije que iba a ser de 0 a 2pi? Ese 2pi es el periodo de la función, pero si tengo b, va a hacer que ese periodo se modifique, ¿sí? La amplitud, o sea, mi a, al no tener, va a seguir en 1 y en menos 1, eso no me va a cambiar. Pero sí me va a cambiar en dónde va a terminar la función. Ya no va a terminar más en 2pi, sino que puede terminar o antes o después. Esto nos va a indicar cuánto se comprime o expande la función. El cálculo del periodo es, el periodo es igual a 2pi sobre b. Vemos un ejemplo, tengo f de x es igual al seno de 2x. Mi periodo ya no es más 2pi, porque como tengo un 2 voy a tener que calcularlo, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es, la formulita era 2pi sobre b. Mi b vale 2, así que a b la voy a reemplazar por 2 y me va a quedar que el periodo es igual a 2pi dividido 2. Si yo hago 2 dividido 2 me da 1, así que puedo decir que el periodo es igual a pi. Y esto nos va a decir que nuestra función no va a ir más de 0 a 2pi, sino que va a ir de 0 a pi. Como va a ir de 0 a pi, ¿sí? Ya mis puntos medios, que antes era 0, 1 medio de pi, pi, 3 medios de pi y 2pi, ya no van a ser más esos. Entonces lo que tengo que hacer es buscar esos puntos. Yo sé que arranca en 0 y termina en pi, pero me faltan los 3 valores del medio. Para eso lo que voy a hacer es buscar los puntos medios. Como se calcula cualquier punto medio, ¿sí? En este caso yo quiero buscar la mitad entre 0 y pi. Para eso voy a hacer 0 más pi, o sea, el primer punto más el último punto, ¿sí? Me va a dar pi. A ese valor lo tengo que dividir por 2. Y ese valor, pi dividido 2, me da 1 medio de pi. Lo mismo voy a hacer si quiero calcular el punto que está en el medio de 0 y 1 medio de pi. Hago primero la suma, ¿sí? Y a lo que me da, hago la división de dividido 2. Y me da un cuarto. Hasta ahora te voy a tener los valores 0, un cuarto de pi y 1 medio de pi. Me falta un valor y va a terminar en pi. Me falta el valor que está entre 1 medio de pi y pi. Para eso voy a hacer 1 medio de pi más pi, porque sumo el primer punto con el segundo punto, ¿sí? Y el resultado lo divido por 2. Entonces me quedó, mi primer punto va a ser
esta es la función normal, ¿sí? Mi primer punto va a ser 0. El segundo, 1/4 de pi. El tercero, pi medio. El cuarto, 3/4 de pi. Y el último, pi. Siempre son 5 puntos, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre son 5. Va a arrancar en 0. El 1/4 de pi se va a ir para 1. En pi medio va a volver a 0. En 3/4 de pi va a ir abajo. Y en pi va a volver a 0. Fíjense en que lo único que cambia son estos valores. Entonces, esto hizo que la función que terminaba en 2pi, ¿sí?, se achica, se comprima a solamente que haga la misma onda, pero solamente de 0 a pi. Vemos otro ejemplo donde el valor que acompaña a x es un número más chico que 1. En este caso, mi b va a valer 1/2. Entonces lo que tengo que hacer es calcular el periodo. Digo que 2pi dividido b, y b es 1/2. P es igual a 2pi dividido 1/2. Si hago eso, me da que es 4pi. Hago lo mismo que hice en los anteriores. Esto al ser 4pi va a ser mucho más fácil de calcular, es más obvio, pero los cálculos los anoto igual para que quede claro. Tenemos primer punto más último punto, lo sumo y al resultado lo divido por 2 y llego a 2pi. Primer punto más el punto del medio, lo sumo, al resultado lo divido 2 y llego al punto que está entre medio de estos dos, ¿sí? Me falta solamente un punto, así que hago punto del medio más último punto, ¿sí? Lo divido por 2 y llego al punto que me faltaba. Entonces tenemos 0, pi, 2pi, 3pi y 4pi. Arranca en 0, en pi se va a 1, en 2pi vuelve a 0, en 3pi va a menos 1 y en 4pi va a 0. ¿Sí? La onda es la misma, se grafica de la misma forma, sigue siendo el tope 1 y menos 1, pero lo que va a cambiar es esto. Lo que antes terminaba, o sea, la onda que antes hacía de 0 a 2pi, ahora va a ser esa onda de 0 a 4pi. Vamos con el tercer corrimiento, que es cuando tengo c. Cuando a x se le suma o se le resta algo, ¿sí? Ese es el desplazamiento del ángulo fase y nos va a indicar dónde comienza la onda. Sería el desplazamiento de la función sobre el eje x. O va a empezar cuando yo tengo c, o puede empezar antes de 0 o después de 0. El cálculo del ángulo fase, sí, partimos de este ejemplo que es seno de x más 1/2 de pi. Lo que voy a hacer es a esto lo voy a igualar a 0, ¿sí? Y voy a despejar x. Si despejo x, voy a decir que 1/2 de pi es menos 1/2 de pi, porque este pasa negativo. Lo que tengo que tener en cuenta es que la función se va a desplazar todo, o sea, la función que antes arrancaba en 0, ahora va a arrancar en menos 1/2 de pi. La función que antes arrancaba en 0 y terminaba en 2pi se desplaza. Al desplazarse, va a arrancar en menos 1/2 de pi, pero no va a terminar más en 2pi, porque se desplazó. Entonces tengo que calcular en dónde va a terminar. Para eso lo que necesito es el periodo, ¿sí? Que al no tener el corrimiento b, sé que es 2pi. El ángulo fase, que es lo que calculé recién, ¿sí? Es menos 1/2 de pi. Y lo que voy a hacer es, al periodo le voy a sumar el ángulo fase. Voy a hacer 2pi más menos 1/2 de pi. En este caso, como está restando, lo que voy a hacer en realidad es a 2 restarle 1/2. Y voy a llegar a que es 3/2 de pi. Entonces significa que mi función va a arrancar en menos 1/2 de pi y va a terminar en 3/2 de pi. Obviamente, como hicimos en los anteriores, voy a tener que buscar cuáles son esos puntos medios. Se calcula de la misma forma, sumando los dos valores que quiero, el primer punto más el segundo punto, y al resultado dividirlo por 2. Eso recuerden que lo tienen que hacer 3 veces porque tienen que buscar 3 puntos medios. Yo no dejé expresado el cálculo, ¿sí? Pero sí los resultados. Entonces, la función que teníamos recién va a arrancar en menos 1/2 de pi, va a terminar en 3/2 de pi, ¿sí? Yo en este caso la seguí, pero porque ya tenía el 2pi, pero ustedes en realidad lo terminan acá.
Entonces, el punto medio entre menos un medio de pi y 3 medios de pi va a ser un medio de pi positivo. Entonces, estos son los tres valores en donde la función va a tocar al eje X, es decir, las raíces. En el medio de estos dos siempre va a subir, en el medio de estos dos siempre va a bajar, ¿sí? Salvo que tengamos el A, que hace que vaya al revés. Vamos con el cuarto y último corrimiento, que es cuando tengo un valor sumando o restando, ¿sí? En este caso puse más, pero puede estar también restando. Y es el desplazamiento de la función con respecto al eje Y. Va a ser como toda la función va a subir o toda la función va a bajar. Partimos de la función base, la función sin corrimientos, que tiene tope en 1 y en menos 1, ¿sí? Y vemos una con corrimiento de. Uy. Bueno. Ahora sí. Corrimiento de, que sería un medio. En este caso tengo un medio positivo. Lo que yo tenía antes de tope 1 y menos 1, el un medio que sea positivo va a hacer que toda la función suba media unidad para arriba. Mi unidad en este caso tiene 4 cuadraditos. Así que si yo tengo que subir media unidad, voy a subir 2 cuadraditos. Entonces el 1, ¿sí? En la línea que yo ponía, o sea, la recta que yo ponía en el 1, va a subir media unidad. Por eso la indiqué acá. La línea, o sea, la recta que pasaba por menos 1, que era el tope de abajo, va a subir media unidad. Por eso la indiqué acá. Y el eje X, en donde pasaban, donde la función cortaba, esos puntitos también van a subir media unidad. Por eso, no sé si se ve, pero hay una recta que está como en rosa clarito, que es como para tenerlo de base, ¿sí? De guía. Porque los valores siguen siendo acá porque el eje no se desplaza. Se desplazan estos tres puntitos para arriba, ¿sí? Entonces, lo que antes arrancaba en 0 va a seguir arrancando en 0, pero va a estar desplazado para arriba. Entonces va a arrancar en 0, va a subir, baja, baja y sube. ¿Sí? Hace lo mismo, lo único que esto hizo que todo se desplace. Vemos otro ejemplo con 3. Recuerden que iba a estar en 1, en menos 1 y en X. Va a hacer que tanto esto y tanto esto suba 3 unidades para arriba. 1 sube 1, 2, 3, así que mi línea imaginaria, mi recta imaginaria que estaba en 1 va a estar en 4. De menos 1 hago 1, 2, 3, la recta imaginaria que estaba en menos 1 ahora va a estar en 2. Y los puntitos que iban a estar acá, los tres puntitos de 0, pi y 2pi, ya no van a estar más sobre el eje X, sino que se van a desplazar 3 unidades para arriba. 1, 2 y 3, que sería esto. Arranco en 0, subo, bajo, bajo y subo. Este iría acá. Bueno, eso. Vamos con menos 1, que es lo mismo, pero al ser negativo, en vez de subir, va a hacer que toda la función baje. Entonces, lo que yo antes tenía, mi unidad tiene 2 cuadraditos, lo que yo antes tenía en 1 y el menos 1 va a hacer que eso baje una unidad. Así que va a estar en X, ¿sí? En 0 sería. En menos 1, los tres puntitos que cortaban el eje X van a estar en menos 1. Y el menos 2, el tope de abajo. Entonces, arranca acá, sube al medio, baja y al medio. Vamos a ver un solo ejemplo de las funciones con todos los corrimientos para que no se haga más extenso el video. Pero para todos los corrimientos va a ser lo mismo, ¿sí? En este caso, en el ejemplo que doy, no están todos los corrimientos, sino que tengo a C y a D, no estaría B. Pero si estuviera B, se hace de la misma forma, ¿sí? Hay que tener en cuenta siempre todos los pasos que fui explicando para cada uno. Lo primero que voy a hacer es calcular el periodo. Como no tengo B, mi periodo es 2. Lo segundo que hago es calcular el ángulo fase, ¿sí? Que sería C, que es igual a 0 y despejando. Y mi tercer paso para arrancar es al periodo sumarle el ángulo fase. Recuerden siempre calcular el periodo, porque si tengo B ya no va a ser 2 más lo que me dé. Puede cambiar esto, ¿sí?
Ahora, tengo 2 y tengo menos 1. Tengo que tener en cuenta que la amplitud va a ir de 2 a menos 2. ¿Sí? No, mi tope no va a estar en 1 y menos 1, sino que va a estar en 2 y el menos 2. Pero también tengo que tener en cuenta este menos 1, que va a hacer que eso que está en 2 y el menos 2 baje una unidad. Entonces, mi tope estaría en 2 y el menos 2, pero como tengo el menos 1, ese tope va a bajar una unidad. Ese tope que está en el menos 2 va a bajar una unidad. Y los puntos que iban a estar sobre el eje X van a bajar una unidad. Entonces mi tope va a estar en 1, el menos 3, y los 3 puntitos que están sobre el eje X van a estar sobre el menos 1. Lo que tengo que hacer es calcular esos puntos, porque ahora tengo los corrimientos. Hago el primer valor, que va a ser en donde arranca la función, donde termina la función, lo divido por 2 y me da el del medio. Hago exactamente lo mismo que con los anteriores, hago el primero más el del medio, lo que me da lo divido por 2, llego al otro punto. Y el tercer punto que me falta, hago el del medio más el último, lo divido por 2. En este caso, para tenerlo de una forma más sencilla a la hora de graficarlo, el tema de la escala, siempre recuerden que tiene que estar a escala. Lo que yo hice fue buscar las fracciones equivalentes de cada uno de esos valores para que en el denominador me queden todos los números iguales. Como tenía 10 octavos, llevé a todo a denominador 8. Recuerden que las fracciones equivalentes es multiplicar tanto el numerador como el denominador por el mismo valor, ¿sí? En este caso, me pregunté 4, ¿por qué número me da 8? Así que hago 4 por 2, 8, 1 por 2, 2. Y así hice con los 4 hice lo mismo. Siempre teniendo en cuenta por cuánto tengo que multiplicar. Una vez que tengo eso, ubiqué los puntitos, ¿sí? Que en este caso, lo que yo tenía como un cuarto, ¿sí? Es 2 octavos, así que directamente marqué 2 octavos. Lo que hice fue de 0 a pi, separaron en 8 cuadraditos, serían 8, lo separé en 8 para que esa sea mi unidad. Hago las onditas, hago 1, 2 y tengo el 2 octavos, y si continúo me aparecen los demás valores. Entonces, ya no arranca más en 0, ¿sí? Sino que va a arrancar acá. O sea, ya no arranca más acá, arranca acá en 2 octavos. De acá se va para arriba, va al medio, va abajo y va al medio. Y así terminó. Si hubiera sido la amplitud negativa, recuerden que en vez de subir, va a bajar, ¿sí? Si hay alguna duda, si hay algo que no se haya entendido, no duden en consultarme, ¿sí? Así que bueno, espero que se haya entendido.